quiero utilizar este capítulo que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, donde lo que encontramos es la narración de la sanidad de un ciego. Y quiero hablarle esta mañana un poco acerca de la ceguera espiritual y anticiparme a una de las conclusiones que yo puedo sacar de este capítulo 9 y establecer que está en una mejor condición una persona que padece ceguera en lo natural, pero que ya tiene una visión espiritual, que aquellos que pueden ver en lo natural, pero son ciegos espiritualmente. Porque la palabra de Dios nos enseña que viene el día de la restauración de todas las cosas. Cuando los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los oídos de los sordos también, y dice que el cojo va a saltar. La palabra de Dios nos habla acerca de la restauración de todas las cosas, cuando Dios trate con su pueblo, lo restaure, lo levante y se dé la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero mientras ese día llega, todavía habrán limitaciones físicas, todavía habrán dificultades, necesidades, injusticias, problemas que soportar y una vida de fe que desarrollar. Pero en esta historia del capítulo 9 de Juan, yo descubro una cantidad de cosas sumamente interesantes que quiero aplicarlas en su vida esta mañana, con la intención de que usted reaccione y que, como mencionaba hace un momento, valore usted la palabra de Dios como la fuente de revelación. Valore usted la palabra de Dios como una lámpara que le puede enseñar cómo vivir. Tenemos aquí con nosotros nuestro hermano Alberto, que desde hace ya un par de meses quizá, ¿verdad?, está acompañándonos, oyéndonos, con esa limitación, con esa deficiencia de la ceguera en lo físico. Pero tenemos aquí a la mayoría o todos con la posibilidad de ver, pero podría ser que el hermano Alberto pueda llegar a tener una visión espiritual y un entendimiento profundo de la verdad de la palabra de Dios, a pesar de que continúe adoleciendo de la ceguera en lo natural, y que algunos de ustedes que tienen sus ojos buenos continúen con ceguera espiritual. Y eso es terrible. ¿Ya me entendió la idea? Vamos a orar entonces. Padre, te damos las gracias esta mañana por nuestra vida. Te damos las gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos da aliento, vida y todas las cosas. Te damos las gracias, Padre, porque tenemos este privilegio de invocar tu nombre, creyendo, Señor, que tú estás atento a nuestra oración y que tu deseo es manifestarte en nuestras vidas, terminar la obra que has comenzado en nosotros. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra y ser ayudados por tu Espíritu Santo, ser guiados hacia toda verdad, ser instruidos en tu palabra. Padre, es mi oración esta mañana en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos espirituales a tu pueblo, que tú des una visión más amplia, un entendimiento, una revelación, Señor, de tu voluntad, del mundo espiritual, de tu propósito, a cada uno de tus hijos que se reúnen en esta casa y a cada uno de aquellos que puedan recibir esta palabra a través de la internet. Padre, es mi oración esta mañana que tú uses esta palabra para poder levantar, para poder animar, para poder retar, para exhortar a tu pueblo. Padre, cumple tu propósito en el nombre de Jesús. Usa mi vida esta mañana para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Comenzamos en Juan capítulo 9, versículo 1. Nos vamos a detener en algunos textos adelante para ir haciendo algunas explicaciones. Y dice así la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La Biblia nos habla mucho acerca de luz, nos habla mucho acerca de caminar en la luz, revelación, conocimiento. Y Jesús mismo se revela como la luz del mundo. Pero también nosotros somos llamados hijos de luz. Y la Biblia o la palabra de Dios es considerada también una fuente de luz, una lámpara. Así que la Biblia habla mucho acerca de luz. De hecho, el ministerio de Jesucristo incluía dar vista a los ciegos. Y dar vista a los ciegos en el sentido natural significa sanarlos de la ceguera. Pero en el sentido espiritual significa darle conocimiento a alguien. Así que cada vez que usted viene aquí, usted viene para recibir luz, para recibir conocimiento, para recibir revelación. Ahora, depende de usted el poder tomar ese conocimiento, tomar esa revelación y usarla para su propio beneficio. Hay varias cosas que podemos extraer desde este pasaje. Y lo primero es que los discípulos no sabían el pecado de quién era el que había causado la ceguera. Bueno, de hecho, los discípulos no sabían que en realidad la ceguera de este hombre no había sido causada por el pecado ni del hombre ni el de sus padres. Ellos no sabían, no sabían nada con respecto a esto. Estaban ignorantes con respecto a ello. Ahora, Jesús sabía que el ciego no estaba ciego por causa del pecado. Voy a usar mucho esta frase: lo que los fariseos sabían, lo que Jesús sabía, lo que el ciego sabía, porque a donde quiero llevarlo es, ¿qué es lo que usted sabe? Porque lo que usted sabe es revelación. Lo que usted sabe es la luz bajo la cual usted va a andar. Si usted ignora algo, usted está caminando en tinieblas. Si usted conoce algo, usted camina en la luz. Entonces voy a ocupar esta frase: lo que los judíos sabían, lo que los fariseos sabían, lo que Jesús sabía, lo que el ciego sabía, lo que los padres sabían. Porque lo que nosotros sabemos determina nuestro caminar, determina nuestra forma de vivir. Y por eso es importante lo que usted sabe. Así que podemos establecer, los discípulos no sabían cuál era el origen de la ceguera del ciego. Jesús sabía que el ciego no estaba ciego por causa de pecado. Muchas veces en el nivel de relaciones entre hermanos en las iglesias, hay ciertas personas que se levantan para aconsejar a otra, ¿verdad? Y al ver que están en situaciones de problema, de dificultades, de necesidad, de pobreza probablemente, se levantan en una presunción diciéndole: examine su corazón, hermano, quizás porque anda en pecado, ¿verdad? Le ha venido esto. Y la gente a veces no sabe que es el enemigo que se ha levantado para poder robar la fe. Muchas veces la condición negativa del ser humano no se debe a pecado, se debe a que tenemos un adversario. Y Jesús revela eso, y Jesús sabe eso. Y Él dice: no, es que este no es el que pecó, ni tampoco sus padres. Pero yo he venido para hacer la obra del Padre, he venido para deshacer las obras del diablo, he venido para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces Jesús revela que en realidad el ciego está ciego, no por causa del pecado de los padres, ni el pecado de él, sino porque hay un enemigo. Y entonces Él dice: no, es que este está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y por eso me es necesario hacer las obras del que me envió, porque él está bajo las obras o bajo el poder y la influencia de otro, pero yo he venido para deshacer las obras de él. Entonces Jesús revela, Jesús sabe que el ciego no está ciego por causa del pecado. Ahora, Jesús sabía entonces que él tenía que deshacer las obras del diablo, y también Jesús sabía que él es la luz del mundo. ¿Alguien más sabe aquí que Jesús es la luz del mundo? Ahora, si Él es la luz del mundo, no, vale la pena seguirlo. Porque cuando uno camina con luz, uno camina con seguridad. Cuando uno camina hacia la luz, uno tiene dirección hacia dónde seguir. Ahora, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Verso 6 dice que después de haber dicho eso, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, alabo a Dios y le doy la gloria a Él, porque Él sabe cómo sanarnos. Jesús sabía cómo sanar al ciego.
Jesús sabía que Él podía obrar un milagro de cualquier manera que Él quisiera, y para mostrar esa omnipotencia, Jesús lo que hace es que escupió en la tierra. Ya me imagino al Señor escupir en la tierra y con su dedo revolver un poquito del polvo de la tierra y hacer un pequeño poquito de lodo y ponerle un poquito de lodo en un ojo y otro poquito de lodo en el otro ojo. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar que Él es el Todopoderoso, para mostrar que para Él no hay nada imposible. O sea que Dios puede bendecirnos, hermano, con cosas insignificantes y que no tienen valor. Nadie jamás se hubiera podido imaginar o pensar que Jesús hubiera ocupado lodo para poder sanar a un ciego. Pero esto tiene que enseñarnos algo. Dios puede hacer milagros como Él quiera. Y Dios puede bendecirlo a usted usando cualquier cosa insignificante. Así que Jesús lo sana, porque Jesús sabía cómo sanar al ciego. Ahora, yo creo en lo particular que el ciego no sabía cómo ver el camino hacia el estanque, pero el ciego sabía que había un estanque que se llamaba el Siloé. Y mucho más importante que esto, yo creo que aparte de que el ciego no sabía ver el camino, no podía ver el camino, el ciego tenía una virtud grande. El ciego sabía obedecer. Y no importa si usted es ciego, si usted es obediente, le va a ir bien. Y por su obediencia usted va a recibir la vista. La ceguera podría entenderse o traducirse como no entender. Cuando usted no entiende, pero usted obedece, usted va a ser bendecido. Pero cuando usted no entiende y sigue de rebelde, no va a caminar hacia la bendición. ¿Se imagina usted a Jesús diciéndole, bueno, ve a lavarte al estanque de Siloé? Y que el ciego le dijera, sí o no sé dónde está el estanque. ¿Y para qué quieres que vaya al estanque? No tengo ganas de ir al estanque. Pero vemos que el ciego sabía obedecer. El ciego sabía obedecer, sabía seguir instrucciones. Así que el ciego se encamina. Y usted puede observar que Jesús no le había prometido nada. Jesús no le dijo, mira, vete y lávate y vas a recobrar tu vista. Considere esto. Jesús no le había hecho ninguna promesa. Jesús solamente le untó lodo y le dijo, ve a lavarte. ¿Recuerdan ustedes la historia de Naamán? Naamán estaba buscando la sanidad, directa y abiertamente. El profeta simplemente le dice, ve y zambúllete en el río. Y cuando el profeta le da la instrucción específica de zambullirse en el río para obtener su sanidad, Naamán se pone rebelde. No, dice, ese río sucio el que me está mandando. Si ahí hay otros ríos mejores en mi nación, y no quería ir, a pesar de que él estaba buscando su sanidad. Pero vean la actitud del ciego. Este ciego fue más obediente que muchos que tienen la vista. Este ciego no puso objeciones. Este ciego no se puso rebelde. Este ciego no argumentó. Simplemente fue. Y cuando usted va a ser bendecido. Cuando usted obedece, usted va a ser bendecido. Dice la palabra, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué tremendo, hermano, entender que Dios hace un milagro de una manera tan inusual, de una manera tan fuera de lo común. Y esto me lleva a mí en lo personal a esta conclusión. Mire, yo no sé cómo suceden los milagros. Yo no puedo explicar los milagros y yo no creo que haya alguien que los pueda explicar. Lo que yo sé es que hay uno que hace milagros y su nombre es Jesús. Yo no puedo explicar los milagros. Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo es que se multiplicaba el aceite dentro de la vasija, pues? Y se seguían llenando vasijas y vasijas. ¿Cómo que el aceite se multiplicaba? ¿Cómo se multiplicaban los peces si ya estaban asados, fritos, cocinados? Yo sé que los peces se multiplican si están vivos y están juntos, un macho y una hembra, porque macho con macho no, ni tampoco hembra con hembra. Pero estos estaban cocinados y se multiplicaron después de que Jesús bendijo los panes y los peces. Yo no puedo explicar cómo suceden los milagros. Yo no sé cómo suceden los milagros, pero yo sé que hay uno que hace milagros y su nombre es Jesucristo. Y con ese conocimiento que yo tengo, yo puedo caminar en bendición. No necesito explicar los milagros, solo necesito conocer a aquel que hace los milagros. Amén. Verso 8 dice que entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos de nuevo con las frases. Lo que el ciego sabía, lo que los vecinos sabían, y entendamos que lo que sabemos determina cómo vivimos, determina lo que nosotros hacemos. Dice la palabra entonces que los vecinos lo vieron, pero lo que podemos entender es que los vecinos no sabían si el ciego había sido sanado o si era otro. No sabían si la persona que tenían cerca de ellos o frente a ellos era alguien que se parecía o si era un ciego, el ciego que ellos conocían de nacimiento, que había sido sanado. Y si había sido sanado, ellos no sabían cómo había sido sanado. Ahora, por su lado, el que había sido ciego sabía, mire todo lo que sabía. Sabía que era él. Él sabía que antes era ciego, pero ahora ya no estaba ciego. Por cierto, hay alguien aquí que sabía que antes estaba ciego, pero ahora ya no. Gloria a Dios, hermano. Porque hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio. Cuando usted sabe que usted era ciego, pero ahora ya no es ciego, eso lo coloca a usted en una posición de seguridad. Pero cuando usted no sabe que era ciego, porque sigue siendo ciego, usted sigue siendo el mismo. El ciego sabía que él era el que había sido ciego, pero ya no estaba ciego. El ciego o el que había sido ciego sabía que quien lo había sanado era el hombre llamado Jesús. El que había sido ciego sabía cómo había sido sanado. Sabía que el hombre llamado Jesús había hecho lodo con su saliva, le había puesto en los ojos, le había ordenado que se fuera a lavar y que él había regresado viendo. Lo único que en este punto el que había sido ciego no sabía era dónde estaba Jesús. Pero él sabía que Jesús lo había sanado. Él sabía que él antes estaba en una condición, pero ahora estaba en otra y que había sido cambiado totalmente por la intervención de Jesús en su vida. Y él sabía el proceso. Cuando usted ha recibido la vista, cuando usted sabe que usted antes era ciego, pero que ahora puede ver, cuando usted sabe que antes estaba muerto, pero que ahora está vivo, que antes era enemigo de Dios, pero ahora es un hijo de Dios, usted sabe que fue Jesús quien lo hizo. Él nos ha llamado a su gloria eterna. Y usted sabe cómo lo hizo. Lo atrajo con su espíritu. Le reveló la palabra. Usó la iglesia, las congregaciones locales, como un lugar para poder instruirle con la palabra. No lo mandó a un estanque a lavarse los ojos, lo mandó a congregarse, porque la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dios no usó con usted y conmigo el estanque de Siloé para darnos la vista. Dios usó la congregación para darnos entendimiento de las cosas espirituales. Y aquí estamos ahora y podemos proclamarle al mundo: antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. ¿Alguien está de acuerdo conmigo, iglesia? Antes éramos ciegos. No sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos de dónde veníamos. No sabíamos para qué vivíamos en este mundo. Ahora, si usted no tiene respuestas a esas preguntas todavía, usted necesita la vista. Si usted no sabe que la gloria eterna está esperando, si usted no sabe que hay una herencia, si usted no sabe la provisión de Dios a favor nuestro, si usted no sabe que el poder de Dios está disponible para su vida, usted todavía está caminando en la oscuridad, en las tinieblas, y usted puede recibir la luz del Evangelio. Y usted puede cambiar su condición de vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando uno ya lo ha recibido, uno dice: yo estaba muerto, pero ahora vivo. Yo era ciego, pero ahora veo. Y esto es lo que este hombre
hace cuando Él es confrontado. Él dice entonces, fue Jesús el que me sanó, fue Él el que me untó los ojos, el que me dijo que fuera a lavarme y recibí la vista, fue Él, pero yo no sé dónde se encuentra Él. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Mire, los fariseos no sabían cómo el ciego había sido sanado. Los fariseos solo sabían algo: este ciego estaba sano y había sido sanado un día sábado. Y el día sábado no era un buen día para sanar a la gente, según su religión. Los fariseos sabían que la ley prohibía que se hicieran trabajos, y ellos consideraban cualquier actividad que requería algún esfuerzo, lo consideraban un trabajo. Estaban tan ciegos, a pesar de que sus ojos estaban buenos, que no entendían el principio de la palabra de Dios, un principio divino que establece: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Ellos no sabían cómo había sido sanado el ciego, pero ellos sabían algo: era sábado, y el sábado no tenía que ser sanado nadie. Así que aunque tenían sus ojos buenos para ver, no podían ver espiritualmente que el deseo de Dios es caminar en misericordia, es obrar misericordia, es mostrar la misericordia. Así que los fariseos no sabían cómo había sido sanado, pero estaban enfocados en que ese día no tenía que haber sido sanado nadie. Ahora, el que había recibido la vista, él sabía lo que Jesús había hecho y también sabía lo que él había hecho. Porque, hermano, esta es una obra en la cual Dios está trabajando en nuestra vida, pero nosotros cooperamos. Nosotros cooperamos en nuestra propia salvación. Dios dice, vengan a mí, y nosotros tenemos que ir a Él. Dios dice, echa sobre mí tu carga, nosotros tenemos que echar la carga a Él. Él dice, escudriñad mi palabra, Él da su palabra, nosotros tenemos que escudriñarla. Hay un complemento. El ciego fue sanado por la intervención de Jesús, pero también por la obediencia de Él. Si usted quiere caminar en bendición y en victoria, usted tiene que hacer su parte. El ciego hizo su parte, se fue al estanque a lavar. Usted tiene que hacer su parte, lea la palabra de Dios. Usted tiene que hacer su parte, sea fiel en congregarse. Usted tiene que hacer su parte, desarrolle su vida como un adorador. Si usted no hace su parte, aunque Dios ya hizo la suya, no va a ser aplicable a su vida. Usted tiene que hacer su parte. Despiértese esta mañana, porque dormido nadie aprende nada. Y está escrito que se despierten y se levanten de sus sueños los que duermen. Entonces hay una parte humana y hay una parte divina. El ciego sabía lo que Jesús había hecho, pero el ciego sabía lo que Él había hecho para poder recibir su sanidad. Pero los fariseos no le creen ni están contentos con esto. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Así que yo veo que los fariseos no sabían de dónde procedía Jesús. Los fariseos no sabían que Jesús no era un pecador, ni tampoco sabían cómo era que Jesús podía hacer señales. Los fariseos tenían sus ojos naturales buenos, y en el mundo estaba Jesús. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos tenían delante de ellos al Mesías, al dador de la vida. Tenían delante de ellos a Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aunque tenían sus ojos naturales buenos, no podían ver espiritualmente.
Y entonces dicen, este hombre no sabemos de dónde viene. No sabían que él procede del Padre. Yo ahora sé que Jesús salió del Padre y volvió al Padre. Yo ahora sé que Jesús es uno con el Padre. Yo sé que Jesús es el alfa y la omega, el todopoderoso, el que estuvo muerto, pero vive, tiene la llave del infierno y de la muerte. Yo sé quién es Jesús. No lo vi en lo natural, pero yo sé quién es Jesús. Los fariseos lo vieron, pero no sabían quién era Él. Así que podemos entender a esta altura de la lectura de la palabra la diferencia entre la visión natural y la visión espiritual. La ceguera en lo natural y la ceguera espiritual. Y déjeme decirle algo, la ceguera espiritual es peor que la ceguera natural. Porque alguien que adolece de ese sentido de la vista, pero que tiene un conocimiento espiritual y llega a conectarse con el Dios de los cielos y llega a conocer la voluntad de Dios para su vida, un día va a ser restaurado plenamente y entrará en la gloria de Dios. Pero alguien con su visión natural perfecta, 20/20, completa, por años, pero sin entendimiento espiritual, va a terminar lejos de Dios. La visión espiritual vale muchísimo más que la visión natural. Y el problema es que la religión puede cegarnos. El problema es que nuestra ignorancia puede hacernos adoptar una actitud arrogante, donde no somos enseñados, donde no recibimos instrucción. Recuerde cómo comenzó la bendición del ciego. Él obedeció. No importa cuál sea nuestra condición, si obedecemos, la bendición va a manifestarse en nuestra vida. Así que el ciego ahora está teniendo que defender no solamente su propia identidad, sino que tiene que sostener quién es el que lo sanó y cómo fue que lo sanó. Los fariseos no sabían de dónde procedía Jesús, tampoco el ciego sabía de dónde procedía Jesús, porque no había mayor relación con él hasta este punto. Los fariseos no sabían que Jesús no era un pecador, ni tampoco sabían cómo es que él podía hacer señales. Yo sí sé que Jesús fue ungido con poder y con el Espíritu Santo, y él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo sí sé por qué Jesús hacía señales. Los fariseos no sabían por qué. Los fariseos estaban ciegos delante de aquel que hacía milagros. Yo no he estado delante de él físicamente, pero tengo la visión y el entendimiento espiritual para saber, él es el único que hace maravillas. Él es el Rey de gloria que pronto ha de venir. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire, el que había sido sanado sabía que Jesús era un profeta. Pero los que estaban viendo al ciego sanado ni siquiera sabían que era verdad que ese hombre antes era ciego y que ahora podía ver. No le creían. Y este es el problema cuando existe un corazón de incredulidad. Usted le puede hablar a la gente de que usted recibió sanidad de cáncer. Usted le puede testificar a la gente que usted fue sacado de la unidad de cuidados intensivos con un diagnóstico de que se iba a morir. Pero si la gente decide rechazar el testimonio, no recibir el testimonio, no oír que hay poder en el nombre de Jesús, no creer, resistir, oponerse a su testimonio, la gente se va a quedar en la incredulidad y no van a encaminarse hacia la bendición que está delante de ellos. Estos hombres religiosos no creían que él había sido ciego. Estos hombres dice aquí la palabra, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces llamaron a los papás, porque no le creían al ciego su testimonio. Esto nos lleva a un punto práctico. Usted puede hablar cosas a la gente, experiencias a la gente, que la gente se va a dar el lujo de decirle, no le creo. ¿Recuerdan cuando les testifiqué que toqué la máquina de las tarjetas de teléfono y me cayó la tarjeta? Cuando yo le he compartido eso, algunas personas me dicen, alguien había metido el dinero.
Y la gente comienza a argumentar, a buscarle una solución. Pero yo solo sé que Dios sigue haciendo milagros. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo sé que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y Él puede hacer todo lo que Él quiera. Y no hay nada que pueda estorbar lo que Él hace con su mano. Pero hay que caminar en fe para poder ver la gloria de Dios. Entonces usted puede compartirle a la gente lo que le ha pasado. Pero la gente todavía puede rechazar su testimonio. Y esto es lo que pasó con el ciego. Su testimonio no estaba siendo aceptado. El que había sido sanado sabía que Jesús era un profeta. Pero los judíos ni siquiera sabían que él había sido ciego, ni sabían que había recibido la vista. Los judíos no sabían que había uno en su tiempo que hacía milagros. Pero yo sí sé que Jesús fue levantado como profeta a la manera de Moisés. Porque está escrito en el libro de Deuteronomio: profeta de en medio de vosotros levantaré, dijo el Señor. Y era que Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia. Y Jesús tiene un ministerio apostólico, Jesús tiene un ministerio profético, Jesús tiene un ministerio de maestro, Jesús fue también un evangelista y Él es el buen pastor. Todos los ministerios estaban sobre la persona de Jesús. Así que el ciego, sin haber ido al SEM, sabía que Jesús era un profeta. ¿Qué piensas acerca de Jesús? Le dijeron, que es un profeta, dijo. No dijo, pensando allí, yo creo que es un iluminado igual que Hare Krishna. Yo creo que está en el mismo nivel de Buda. Yo creo que es uno enviado por Dios, así como Mahoma. No, él dijo, yo creo que él es un profeta. Este ciego sabía algo, este ciego sospechaba algo sobre la identidad de Jesús. Y cuando usted sabe quién es Jesús, hermano, su vida completa cambia. Cuando usted sabe quién es Jesús y que usted es de Jesús, su vida cambia, hermano. Ya usted camina en la luz, en la revelación, en el conocimiento. Verso 19. Como llamaron a los padres, les preguntaron diciendo, ¿es este el hijo de ustedes? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues mira ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, vea lo que saben los padres. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Mire, hermano, qué tremendo lo que sabían los papás. Los papás sabían que era su hijo. Interesante, ¿verdad? Sí, este es. ¿Cuántos saben quiénes son sus hijos? ¿Cuántos se hacen cargo de hijos ajenos? Los padres sabían, sí, este es nuestro hijo. Los padres sabían que había nacido ciego. Pero los padres no sabían cómo había ocurrido el milagro. No podían explicar cómo había sucedido el milagro. No sabían cómo era que su hijo, que había nacido ciego, ahora podía ver. Mire, su papá no puede explicar el cambio que a usted le pasó. Usted solamente, en lugar de ir al estanque de Siloé, comenzó a venir al CCF y su vida ha cambiado. Pero usted no puede explicar el milagro. Y su papá tampoco puede explicar, no es que mi hijo ha cambiado, dice. No es que él ya no anda en lo que andaba antes. Pero ¿qué es lo que le sucedió? Yo no sé. Mire, nadie más va a poder explicar lo que a usted le pasa. Solamente usted puede explicar lo que Jesús hace en su vida. Así que los padres no sabían dar una respuesta. Sí, es nuestro hijo, sí está ciego, pero ¿cómo es que mira? ¿Cómo es que se hizo evangélico? ¿Cómo es que sabe tanto de Biblia? ¿Cómo es que ahora camina en fe? ¿Cómo es que ahora habla tanto? No lo sabemos. Algo ha sucedido en su vida, pero no entendemos cómo sucedió. ¿Alguien me está comprendiendo? Hay un cambio que Jesús ha obrado en su vida y solo usted puede explicar cómo sucedió. Y hay milagros que han sucedido en su vida que solo Dios sabe cómo sucedieron. Nosotros no podemos explicarlo. Así que ahí están los padres. Pero ellos sabían algo que lo ocultaron. Ellos dijeron que ¿quién le abrió los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, pero sí lo sabían.
Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Miren, lo normal es que los padres ponen las manos al fuego por sus hijos. Pero estos padres dijeron, no, pregúntenle a él. Si él confiesa que Jesús es el Mesías, que lo echen a él. Los religiosos son los primeros en darle la espalda a sus familiares. Porque los religiosos son celosos, los religiosos son duros, los religiosos son sin misericordia. ¿Cómo usted puede saber si usted es un religioso? Por esas características que estoy mencionando. Usted no ama a su familia, usted es duro, usted no es misericordioso. Pero cuando usted tiene una mente espiritual, usted ama a la familia. Usted valora a la familia. Usted trata de caminar en amor. Usted trata de imitar al maestro que habló acerca del servicio, habló de la unidad, habló de la humildad. Y todo esto son valores espirituales que cambian la vida de una persona. Pero los religiosos están ahí con su indiferencia con respecto al milagro. Los padres del hombre que había sido ciego, también por su religión, sabían que Jesús lo había sanado, pero sabían que los iban a echar de las sinagogas si decían que Jesús lo había sanado. Así que por su religión prefirieron la aceptación de los hombres y no la aceptación de Dios. Y aquí hay un punto sumamente importante, hermano. Yo sé que es mejor la aceptación de Dios con el rechazo del mundo o de los hombres que la aceptación de los hombres y el rechazo de Dios. Pero llega un punto donde cada uno de nosotros tiene que decidir. ¿Quiere usted agradar a los hombres? ¿Quiere usted quedar bien con su jefe? ¿Quiere usted que lo traten como amigo y que lo tomen en cuenta en el taller, en la fábrica? ¿No quiere que lo rechacen por causa del evangelio, sino que quiere que lo acepten? Llega un punto donde todo ser humano tiene que decidir. ¿Quiero la aceptación, la aprobación y la alabanza de Dios? ¿O quiero la aceptación, la aprobación y la alabanza del mundo? Y le aseguro algo, muchísimo mejor, millones de veces mejor, la aceptación, la aprobación y la alabanza del Dios de los cielos. Porque no importa que todo el mundo sea su enemigo, si Dios le dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te he escogido, tengo herencia para ti. No importa el rechazo del mundo, no importa la burla del mundo, no importa el menosprecio del mundo. Si el Padre le dice, con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia. Ahí no hay marido que valga, no hay mujer, no hay hijos, no hay nada. Pero se necesita visión espiritual para entenderlo. Cuando la gente no entiende eso, valora más lo natural. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? Vivir pegado al Señor, estar completo con Él, ser lleno de Él. Una vez más me veo en la obligación de repetir, mi esposa dijo, ese hombre es mi esposo, pero él no es nada mientras yo estoy con Jesús. Mi primer amor es el Señor. Y es como debe de ser. A sus hijas, a sus hijos, usted debe de instruirlos de esta manera. Ojalá que escojas bien y que la persona con la que decidas vivir el resto de tu vida sea una persona que ame a Dios más que a ti. Es uno de los mejores consejos que usted le puede dar a su hija o a su hijo. Asegúrate que ese eteo feo que te anda siguiendo se convierta de corazón y que ame a Dios más que a ti. Y si es un Sansoncito, ¿verdad? Asegúrate que esa filistea haya tenido un proceso de conversión verdadero y que ame a Dios más que a ti. Amén, iglesia. Y jóvenes que están aquí, asegúrense, porque les pueden ofrecer la luna, las estrellas, les pueden ofrecer cualquier cosa, pero si les ofrecen, voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú no quieras seguir, yo voy a continuar en pos de Él.
Cuando no quieras ir a la iglesia y te voy a dejar, yo voy a seguirlo a Él. Cuando no quieras leer la Biblia, yo voy a seguir llenándome de la palabra de Dios. Si alguien le habla de esa manera, sepa que vale la pena quedarse con esa persona. Amén. Es importante aplicar esto de una manera práctica en nuestra vida. Vemos entonces acá, los padres sabían que era su hijo, sabían que había nacido ciego, no sabían cómo veía. Los padres sabían que Jesús lo había sanado, pero sabían que si lo confesaban como el Mesías iban a ser expulsados de la sinagoga. Los padres no sabían que la gloria de Dios es más importante. Y aquí es el punto. Dice la Biblia que Moisés abandonó la gloria de Egipto y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire, hermano, ¿qué es lo que dejó Moisés? Moisés no dejó una empresa de 20 millones de dólares. Moisés no dejó la posición de ser hijo único, heredero de casas, terrenos, yates. No, si Moisés estaba en la línea del faraón, Moisés iba a ser el dueño de Egipto. Moisés iba a ser el Dios en Egipto. Pero Moisés decidió dejar todo eso porque Moisés tenía visión espiritual y sabía que la gloria de Dios era mayor que la gloria de Egipto. Pablo hace algo similar. Pablo dice que él estima todo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero hay un montón de cristianos recogiendo basura y abandonando la gloria del Señor. Pedro dice que Dios nos llamó a su gloria eterna. El Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna. Pero cuando el creyente no logra crecer en su relación, no logra recibir la suficiente luz, el suficiente conocimiento de la palabra, no sabe que no hay herencia en la tierra comparable con la herencia que está reservada en los cielos. Cuando el creyente no crece en el conocimiento de la palabra de Dios, no sabe que no hay posición en la tierra que valga la pena retener y perder la posición de ser llamado hijo de Dios. Pero cuando nuestros ojos se van abriendo y entendemos que Dios nos llama a sus hijos, coherederos juntamente con Cristo, libertados de la condenación eterna, adoptados para ser sus hijos, predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Cristo, no hay zapatos, ni ropa, ni relojes, ni teléfono, ni perfumes que valgan la pena para perder lo que Él tiene para nosotros. Pero muchos creyentes se pierden porque tienen sus ojitos buenos en lo natural y codician las cosas del mundo y se extravían por codiciar las cosas del mundo, porque no tienen sus ojos espirituales abiertos para saber lo que está delante de mí es mucho más glorioso. Lo que está delante de mí es incomparable. Y por eso Pablo dijo de que la gloria eterna, que era algo tan grande que no podía compararse con las pequeñas tribulaciones que pudiéramos sufrir en la tierra. Pero para esto hay que tener los ojos espirituales abiertos. Los padres del joven que había recibido la vista no sabían que la gloria de Dios era mucho mejor que la gloria de los hombres. Los padres del hombre que había sido ciego sabían que iban a ser expulsados de la sinagoga, pero no sabían que Dios podía decirles: entren benditos de mi Padre al reino que Dios ha preparado. Así que aunque los padres del joven ciego tenían sus ojos buenos, no tenían visión espiritual y no quisieron confesar que Jesús era el Mesías. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos saben que antes eran ciegos, pero ahora ven? Aleluya. Yo no sé si él es pecador, dice. En ese momento el ciego no tenía un gran conocimiento sobre la persona de Jesús.
Y así comenzamos todos. Le entregamos nuestra vida a Él, comenzamos a congregarnos y comenzamos a ver. Comenzamos a ir más palabra, y nuestra visión se va ampliando. Vamos entendiendo, vamos recibiendo más luz. ¿Alguien dice amén? ¿Ha ido recibiendo usted luz de la palabra? Mientras usted más viene, no al estanque de Siloé, sino a congregarse con los santos, usted recibe revelación. Mientras más va delante de la presencia de Dios en adoración, Dios se revela a su vida. Usted no adora, usted no ora, usted no lee la palabra, y por eso no hay revelación en su vida. Y aunque sus ojitos están buenos, sus ojos espirituales no han sido abiertos. Y esto me da tristeza, porque en todas las congregaciones, creo, alrededor del mundo, hay gente que tiene sus ojos buenos, pero no han abierto sus ojos espirituales. Y su destino estará afectado completamente por la falta de visión espiritual. Así que hay que entender que es sumamente importante y tenemos que valorar la visión que nos ha sido dada, el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. Verso 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se lo dije y no me quieren oír. ¿Por qué lo quieren escuchar otra vez? ¿Se quieren hacer ustedes también sus discípulos? Mire, el hombre que había recibido la vista no sabía cómo era la vida de Jesús. Recuerde que él tuvo un encuentro con él cuando él estaba ciego. Jesús lo mandó a lavarse y era toda la experiencia y toda la relación que había tenido con Jesús. No sabía más acerca de su origen, no sabía más acerca de su familia, cómo vivía él. Solo sabía que ese hombre se llamaba Jesús. Pero los fariseos, ellos pensaban que Jesús era un pecador. Ellos no sabían que Jesús era el santo ser llamado Hijo de Dios. Ellos no sabían que Jesús era el que había nacido por la obra del Espíritu Santo. Ellos decían que sabían que era un pecador. El hombre que había recibido la vista no sabía quién o cómo era Jesús, pero solo sabía que él veía. Los judíos no sabían que Jesús tenía el poder de sanar como él quisiera. Verso 28 dice que le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es, y a mí me abrió los ojos. ¡Aleluya! Los líderes religiosos no sabían que él era Jesús. No sabían que él era el dador de la vida. No sabían que él era el Santo de Israel. No sabían que él era el Alfa y la Omega. El ciego tampoco tenía todo ese conocimiento, pero él sabía que él le había abierto los ojos. Estaba en ese proceso de crecimiento. Estaba en ese proceso de obtener más revelación. Hermanos, cada vez que usted se reúne, usted puede recibir más revelación. Cada vez que usted se reúne, usted puede recibir más luz, más iluminación de la palabra. Pero usted tiene que estar abierto, interesado para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios. Vemos aquí en la escritura que los judíos sabían cómo maldecir. Dice que lo injuriaron. Los judíos sabían cómo ofender, pero no sabían que el que recibió la vista no era un discípulo de Jesús todavía, pero estaba en el camino de convertirse en un discípulo. Los judíos no sabían de dónde era Jesús, pero el que recibió la vista sabía que Jesús era el que le había abierto los ojos. Verso 31, el que había sido ciego comienza con un discurso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, el que había sido ciego le estaba enseñando a los fariseos. El joven que está lleno de conocimiento y que está plantado en la palabra le puede enseñar a ese catedrático ignorante ateo que sostiene que no hay Dios.
No, no me entendieron. Un joven con convicciones cristianas y con experiencia con el Dios de los cielos puede probarle a un ateo, hijo del diablo, que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que todavía hace milagros. Aquí estaba un ciego, un hombre que había sido ciego, sin mayor experiencia, sin mayor conocimiento, pero le está enseñando a los líderes, le está enseñando a los religiosos. Porque cuando usted llega a tener una experiencia con Dios, eso vale mucho, muchísimo más que información religiosa. Cuando usted puede decirle a otro, Dios me ha tocado. Cuando usted puede decirle a alguien, Dios me sanó. Nadie le puede quitar a usted esa experiencia. Recuerdo cuando mi pastor, hablándole acerca del bautismo del Espíritu Santo, me dijo, te han engañado, eso es mentira. No, pastor, le dije yo bien inocente, bien ingenuo, con esa humildad que me caracteriza, de la cual me siento tan orgulloso. Le digo, no, pastor, le digo, Dios es real. Y me dice, no, te han engañado, me dijo. No, pastor, un hombre oró por mí. Estábamos en el Hotel Presidente, puso sus manos sobre mí, oró que yo fuera lleno del Espíritu Santo. Algo cayó, algo me penetró, algo me llenó y yo caí al suelo. No, me dijo, eso es mentira. Yo le dije, pastor, ¿cómo usted me puede decir que es mentira si yo lo viví, no fue usted? ¿Cómo me puede quitar una experiencia? Y él me dice, no, es que te han engañado. Eso no es para hoy, eso era para el siglo I, cuando la iglesia estaba débil y carnal y necesitaba del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo que si ahora la iglesia está toda poderosa, verdad? Mire por ahí alrededor suyo. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, hermano, cuando usted ha tenido una experiencia de sanidad, de la presencia de Dios, de la consolación de Dios, de la realidad de Dios, nadie lo va a mover. Porque usted sabe, Él está vivo, Él ha resucitado, Él vive en mí, Él me ha guiado, Él responde mi oración. Pero cuando solo es letra, es que mi papá dice, es que mi mamá, es que la abuelita que ya aburre con lo mismo. Pero cuando usted tiene una experiencia, usted se para y nadie lo saca de ahí. Así que así estaba este ciego que ahora tenía la vista natural y tenía una visión espiritual. Y este ciego está confesando que él cree que Jesús no es un pecador, porque si fuera un pecador, Dios no lo escuchara. Dios no oye a los pecadores. Así que el que recibió el milagro sabía que el Padre escuchaba al Hijo. Y nosotros sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros sabemos que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El ciego sabía que Jesús era escuchado por el Padre. El ciego sabía que Jesús no era un pecador. Los fariseos no sabían que Jesús no era un pecador. El ciego, el que había sido ciego, sabía que Jesús venía de Dios y que venía con su respaldo. Los fariseos no sabían que la ceguera que este hombre tenía no se debía al pecado, ni sabían que el que había recibido la vista les podía enseñar a ellos. ¿Sabe? Hay un montón de gente a la que usted les puede enseñar y ellos no saben que usted les puede enseñar hasta que usted se para en la posición de que usted les puede enseñar. Y es así que Dios ha usado niñas, Dios ha usado niños. Dios usó a la esclava que estaba en la casa de Naamán, una joven. Y la joven dijo, si mi Señor fuera a la tierra, donde está el profeta, Él lo sanaría. Y por el mensaje que esta joven dio, se dio el milagro de la sanidad de Naamán. Jeremías era un niño cuando Dios lo llamó. Y él no quería aceptar el llamado. Y Dios le dijo cuando él estaba negándose, no digas soy un niño, sino que lo que yo te diga que hables, eso vas a hablar. Dios usó a un joven llamado David para derrotar a un gigante que los viejos no querían enfrentar. Cuando usted tiene experiencias con Dios, usted se para. Y esa experiencia le va a servir para adquirir más experiencia.
Cuando usted recibe revelación y usted la abraza, usted se coloca en la posición de seguir recibiendo más revelación y más revelación y más revelación. Esto le permite a usted crecer y ser un canal de bendición para otros. Hasta el día de hoy, el testimonio de este hombre que recibió la sanidad sigue impactando la vida de muchas personas. Lo que está registrado en la Biblia, su actitud de fe, su firmeza, su carácter. Él pudo hacer lo que muchos cristianos evangélicos han hecho: recibir el milagro e irse. Hay gente que ha recibido sanidad y no están congregándose. Hay gente que nunca ha recibido la sanidad y todavía siguen esperando, creyendo en aquel que prometió, creyendo que Él es fiel, creyendo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hay quienes han recibido milagros de provisión y se fueron al mundo. Hay quienes recibieron milagros de sanidad, rescatados de la muerte, pero se fueron al mundo. Pero este ciego defendió su experiencia. Este ciego o ex ciego defendió su posición porque sus ojos espirituales estaban abiertos. Así que los fariseos ahora reaccionan y en el verso 34 le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Mire, estaban tan ciegos, aunque tenían sus ojos buenos, que no sabían que el que había recibido la vista podía enseñarles, porque ellos no sabían nada acerca de Jesús. Ellos creían que había sido nacido ciego de nacimiento por su pecado, pero ellos estaban equivocados. Ellos rechazaron la enseñanza porque pensaban que Él no les podía enseñar nada, y también estaban equivocados. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, hermano. Cuando usted no tiene visión espiritual, puede hacer que menosprecie al que está al frente ministrando la palabra. Mucha gente se ha ido del SEM porque dicen: ¿y qué me van a enseñar estos hipotes? Comenzando por el pastor, ¿verdad? Se van porque dicen: no, hombre, si yo estoy más viejo que esta, ¿qué me van a enseñar? Cuando usted menosprecia al que enseña y usted se cree más sabio, usted rechaza lo que puede bendecir su vida. Y estos fariseos adoptaron esa posición. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Yo lo que sé es que cualquiera que haya recibido la vista de parte del Señor puede enseñarme a mí. No importa si es un niño. Cualquiera que haya recibido la vista puede enseñarme. Cualquiera que ha tenido una experiencia con Dios puede enseñarme. Puede compartirme. Cualquiera que tenga revelación de la palabra puede enseñarme. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Gloria a Dios. Creo, Señor, y le adoró. El que había sido ciego, pero ahora tenía la vista, sabía que el Hijo de Dios es digno de la adoración. Los ciegos no adoran a Jesús. El que está ciego espiritualmente no entiende que Él es digno de suprema alabanza. Pero el que ha recibido la visión espiritual lo adora. ¿Es usted un ciego? ¿Es usted alguien que ha recibido la vista? Su adoración lo determina. Si usted no adora al Hijo es porque no entiende que Él es digno de recibir la adoración. Si usted adora al Hijo es porque usted ya recibió el entendimiento de que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, porque suyo es el poder, la sabiduría, la riqueza, el reino por los siglos de los siglos. Así que los fariseos no sabían que Jesús era digno de ser adorado, por eso nunca lo habían ni siquiera recibido ni tratado amablemente. Pero el que había recibido la vista sabía que Jesús era digno de adorar, digno de recibir la adoración.
Y esto es algo sumamente importante que aplicar en nosotros o en medio de nosotros como iglesia. Si usted ha recibido la vista y entiende que Jesús es el Hijo de Dios, únase a nosotros en la adoración. Porque aquí adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Adoramos al que venció la muerte, al infierno y al diablo. Le adoramos porque Él vive y permanece para siempre. Le adoramos porque es suyo el poder y el reino. Cuando usted no adora, revela que usted no entiende, no ha recibido la visión. Cuando usted adora es porque usted ha recibido la visión espiritual. Sus ojos le han sido abiertos. Verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. La manera en que termina esta historia es sumamente interesante, hermano. Porque Jesús dice que Él ha venido para juicio. En otra ocasión Él dijo que Él no había venido a juzgar al mundo. Pero Él dice que su manifestación va a causar juicio. ¿Por qué? Porque mire, cuando Jesús se manifiesta, la gente tiene dos opciones: o le acepta y le reconoce como quien es Él, el Señor y el Rey, o lo rechazan. Y en el momento que la gente toma su determinación con respecto a Jesús, ¿quién es Jesús para usted? Es importante. Porque dependiendo de quién entienda usted quién es Jesús, así será su trato, su relación con Él. Y en el momento que alguien rechaza a Jesús, se coloca en el lugar de juicio. Y en el momento que alguien acepta a Jesús, es librado del juicio, es librado de la condenación eterna, pasa de la muerte a la vida, de ser enemigo a ser un hijo de Dios. Entonces Jesús está diciendo: yo he venido para juicio. O sea, Jesús es causa de juicio, porque usted tiene que tomar una decisión. Si Jesús es Señor, sígale y sírvale. Si Jesús no es el Señor de su vida, entonces viva la vida como a usted mejor le parezca, siendo usted el dueño de su vida, de su tiempo, de sus finanzas, de sus habilidades, de sus talentos. O búsquese un Señor a quien servir. Pero si Jesús es el Señor, sírvale con todo su corazón, sígale con fidelidad, esfuércese por permanecer, por ocuparse de sus negocios, esfuércese por caminar de acuerdo a su palabra. Trate de ser fiel. Esa determinación, esa decisión que es muy individual, determina nuestra eternidad. Mire, Jesús sabía que Él había venido para dar vista a los ciegos. Está escrito en Lucas capítulo 4, cuando Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido. Ahí está incluido dar vista a los ciegos. Jesús apareció para dar vista a los ciegos naturales y a los ciegos espirituales. Jesús puede abrir los ojos de los ciegos. Él ha abierto los ojos de millones de personas. Él ha dado vista a los ciegos espirituales y a los ciegos naturales. Pero también Él dice que Él apareció para cegar a los que ven. ¿Y cómo es esto? Porque aquí hay una especie de juicio, y es un juicio por causa de la dureza de corazón. Cuando la gente oye la palabra y la rechaza, oyen sobre el señorío de Cristo pero no se someten, oyen sobre la santidad, una vida de negación, una vida diferente, pero quieren vivir a su manera, quieren vivir bajo sus propias ideas. La palabra de Dios nos habla acerca de no ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Cuando la persona no mira, al igual que este hombre cuando estaba ciego, y no obedece
porque no cree a la palabra dada por el Señor, va a continuar en su ceguera, aunque tenga sus ojos buenos. Y por eso Jesús dice: yo vine para abrir los ojos de los ciegos, para hacer que los que no ven, vean, pero también para cegar a los que ven. Porque hay mucha gente con sus ojos buenos que no miran en lo natural, pero se creen tan sabios, son orgullosos, son personas que no pueden ser enseñadas, y esto los coloca en la posición de recibir la condenación por continuar viviendo en la ignorancia. Jesús tiene que tratar directamente con los fariseos, porque los fariseos se sienten de una manera directa señalados cuando le preguntan: entonces nosotros también somos ciegos. Y claro que lo eran. Delante de ellos estaba el dador de la vida y no lo reconocían. Sí eran ciegos. Pero Jesús, en ese juego de palabras que él usaba, les dice: no, ustedes no son ciegos, porque si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Y aquí hay otra aplicación práctica, hermano. Hay muchos pecados que se cometen con nuestros ojos. Cuando vemos y codiciamos, y si no pudiéramos ver, o como en el caso de este joven que nació ciego, ¿cómo él podría codiciar cosas que nunca había visto? Entonces Jesús les dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como ustedes dicen que miran, su pecado permanece. Y eso significa que muchas veces nuestra visión espiritual, nuestra visión natural, es causa de pecado. Miramos y codiciamos, codiciamos y contendemos, codiciamos y somos celosos y tenemos envidia, codiciamos y hacemos trampa, codiciamos y el amor del dinero o al dinero nos puede hacer desviarnos del Señor. Codiciamos y trabajamos más de lo que deberíamos y no servimos al Señor. Así que la visión en lo natural puede hasta ser un obstáculo, un tropiezo por todo lo que miramos. Y por eso el apóstol Juan dice: no améis las cosas del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora Jesús está hablando de los gentiles siendo alumbrados, recibiendo revelación, y de los judíos que fueron dejados en ignorancia. Cuando Jesús dice: yo he venido para que los que no ven vean, significa que los gentiles recibiéramos el evangelio, y que los que ven no vean, sean cegados. Significa que los judíos que tenían la ley, los profetas, las escrituras, la promesa de la venida del Mesías, quedaran sin entendimiento. Pero cada uno de nosotros esta mañana, si ese es nuestro caso, podemos darle la gloria a Dios y decirle: Padre, gracias, porque antes yo era ciego, pero tú has abierto mis ojos y ahora yo puedo ver. Sé que la vida está en ti, has puesto una esperanza delante de mí, hay una herencia reservada, guardada para mí en los cielos, hay una ciudad celestial, mi ciudadanía está en los cielos. No estoy esperando la tercera guerra mundial, estoy esperando a Jesús aparecer en los cielos para levantar a la iglesia. Porque ahora veo, no camino en debilidad, no camino atado al pecado, no camino en ignorancia, camino en la revelación de la palabra, camino en autoridad, camino en el poder del Espíritu Santo, porque no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La luz nos ha alumbrado. Y por eso la palabra dice: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Póngase de pie y oramos sobre esto, hermano. Bendito Dios. ¿Qué le parece si esta mañana le damos las gracias a Dios porque Él abrió nuestros ojos? Él abrió mis ojos desde 1984, cuando yo escuché el mensaje de que Él volvería. Y desde entonces, así como cuando amanece y la oscuridad va desapareciendo y se pone el sol en el centro sobre nosotros
y alumbra lo máximo posible, desde entonces la revelación ha continuado viniendo a mi vida. Yo creo que también en la suya. Y por eso la palabra de Dios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta que se pone el sol. Nuestro crecimiento espiritual, hermano, nuestro desarrollo espiritual depende de la revelación de la palabra, de nuestras experiencias con Dios. Y si usted está aquí esta mañana y coincide conmigo en que antes usted era ciego, pero ahora puede ver, cierre sus ojos, levante sus manos y con una actitud de adoración y de reverencia, démosle gracias a Dios. Con lo que nazca de su corazón. Donde mi palabra sea su alimento.